Buenos días familia, el Señor te bendiga, el Señor te guarde y el Señor te guíe en todo momento, el Señor guíe tus pasos en este día y todos los días de tu vida. Hoy nuestro tema es el libro de Isaías, capítulo número 5 y 6. Dice el capítulo número 5 del libro de Isaías: Dios dijo: esta canción habla de una viña y quiero dedicársela a mi pueblo. Mi amigo plantó una viña en un terreno muy fértil. Removió la tierra, le quitó las piedras y plantó semillas de la mejor calidad. Puso una torre en medio del terreno y construyó un lugar para hacer el vino. Mi amigo esperaba uvas dulces, pero solo cosechó uvas agrias. Ahora, díganme ustedes, habitantes de Jerusalén y de Judá, digan quién tiene la culpa, si ustedes o yo. ¿Qué no hice por ustedes? Lo que tenía que hacer lo hice. Yo esperaba que hicieran lo bueno, pero solo hicieron lo malo. Pues bien, ustedes son mi viña y ahora les diré lo que pienso hacer. Dejaré de protegerlos para que los destruyan. Derribaré sus muros para que los pisoteen. Los dejaré abandonados y pasarán hambre y sed y no los bendeciré. Mi viña, mi plantación más querida, son ustedes, pueblo de Israel. Son ustedes, pueblo de Judá. Yo, el Dios Todopoderoso, esperaba de ustedes obediencia, pero solo encuentro desobediencia. Esperaba justicia, pero solo encuentro injusticia. El profeta Isaías anunció 6 amenazas contra Judá. ¿Qué mal les va a ir a ustedes? Compran casas y más casas, campos y más campos, y no dejan lugar para nadie más. Se creen los únicos dueños del país. El Dios Todopoderoso me ha prometido: todas esas casas grandes y hermosas serán destruidas y nadie podrá habitarlas. 3 hectáreas plantadas de uvas no darán más que un barril de vino. 10 bolsas de semilla solo producirán una bolsa de trigo. ¿Qué mal les va a ir a ustedes? Muy temprano empiezan a emborracharse y todavía de noche siguen tomando. En sus fiestas se oye música de arpas, tambores y flautas y abunda el vino. Ustedes nunca se fijan ni toman en cuenta lo que Dios ha hecho. Por eso, el pueblo y sus jefes serán llevados a un país extraño y allí morirán de hambre y de sed. Les aseguro que las tumbas se abrirán para tragarse al pueblo y a sus jefes, porque se divierten haciendo el mal. El pueblo quedará humillado y sus jefes agacharán la cabeza. Las ciudades serán destruidas y ovejas y cabras comerán pasto entre sus ruinas. Así el Dios Todopoderoso mostrará su grandeza y santidad cuando haga justicia. ¿Qué mal les va a ir a ustedes? El pecado los tiene atrapados. Para colmo, ustedes se animan a decir: que Dios nos demuestre que cumplirá todo lo que ha prometido. Que el Dios único y todopoderoso se apresure a cumplir sus planes para que podamos conocerlos. ¿Qué mal les va a ir a ustedes? Dicen que lo malo es bueno y que las tinieblas son luz. También dicen que lo amargo es dulce. ¿Qué mal les va a ir a ustedes? Se creen muy sabios y muy inteligentes. ¿Qué mal les va a ir a ustedes? Para beber vino y mezclar licores son unos campeones. Pero en realidad son todos unos corruptos. Por dinero dejan en libertad al culpable y no respetan los derechos del inocente. Rechazan la enseñanza del Dios Santo de Israel. Desprecian los mandamientos del Dios único y perfecto. Por eso, así como el fuego quema la paja, así también desaparecerán ustedes. Serán como plantas que se pudren de raíz y sus flores se convierten en polvo. Por eso Dios se enojó con ustedes, que son su pueblo, y levantó su mano poderosa para castigarlos.
Temblarán las montañas y los cadáveres quedarán tirados como basura en las calles. Pero Dios sigue muy enojado. Su mano está lista para seguir con el castigo. Dios llama a una nación lejana para atacar a su pueblo. Los soldados de esa nación atienden pronto a su llamado. Son fuertes y no se cansan. Están siempre alertas y listos para la guerra. Ya han preparado sus arcos y han afilado sus flechas. Los cascos de sus caballos son duros como las piedras. Las ruedas de sus carros avanzan con rapidez. Los soldados lanzan gritos de guerra. Parecen leones feroces que arrastran la presa y se la llevan. Nadie se las puede quitar. En el momento indicado, esa nación atacará a Israel con la fuerza de un mar tormentoso. Entonces la tierra quedará envuelta en tinieblas y la luz del día se perderá entre oscuros nubarrones. Israel quedará muy angustiado. En el versículo 1 al 7 menciona una viña. Esta parábola de la viña prueba que Dios hizo todo lo posible por hacer de Judá una nación justa y fructífera. Dios destruyó su viña solo cuando no lograron ser lo que Él quería que ellos fueran. Podemos comparar con la parábola de los labradores malvados en Mateo 21, 33 al 44. La parábola de Isaías anticipa históricamente la destrucción de Jerusalén y del reino de Judá en 586 años antes de Cristo. Se pronuncian 6 ayes del versículo 8 al 32 sobre 6 tipos de pecados, que es la codicia egoísta, la embriaguez, la burla del poder de Dios para juzgar su pecado, la tergiversación de las normas morales de Dios, la arrogancia y el orgullo, la perversión de la justicia. Son todas esas cosas que son abominables ante los ojos de Dios. Dice el versículo número 20 que a lo malo le dicen bueno. Por una parte, a menudo la sociedad exalta el pecado al llamar a la depravación fuerza viril o al llamar a la inmoralidad y perversión virtud genuina y libertad plausible. Por otra parte, la sociedad se opone a la justicia llamándola perjudicial. Podemos observar 2 ejemplos comunes en un creciente número de países desarrollados. A la perversión sexual, homosexualidad y lesbianismo se le llama una legítima opción de manera de vivir que debiera aceptarse públicamente, mientras que a quienes se oponen a tal conducta y aceptan las normas bíblicas de la moralidad sexual se les llaman fanáticos que perpetúan tiránicos prejuicios. A quienes defienden el aborto se les llama personas sensibles, con una profunda dedicación a los derechos de las mujeres, mientras que a sus opositores se les llaman extremistas o fanáticos religiosos. Los creyentes, sin embargo, deben comprometerse sincera e irrevocablemente con las normas divinas de lo bueno y lo malo, tal como se revelan en la parábola escrita de Dios. Isaías enseña en el versículo 24 la doctrina del justo castigo por el pecado. El rechazo de las leyes de Dios y el menosprecio de su palabra dará por resultado que las personas sean abandonadas a las consecuencias de sus pecados y al castigo divino. En el versículo número 26 habla de las naciones lejanas. Isaías describe la destrucción venidera de Judá por una nación distante. Era inminente y segura, y Judá no tendría poder para rechazar al enemigo. Sin duda, Isaías previó las invasiones de los asirios, cuyos ejércitos saquearon a Judá en 701 años antes de Cristo, y los babilonios, que comenzaron el asalto en 605 años antes de Cristo. A menudo Dios ha usado a otras naciones para castigar la apostasía de su pueblo. Dice el capítulo número 6 del libro de Isaías: Yo, Isaías, vi a Dios sentado en un trono muy alto, y el templo quedó cubierto bajo su capa. Esto me sucedió en el año en que murió el rey Osías. Vi además a unos serafines que volaban por encima de Dios. Cada uno tenía 6 alas.
con 2 alas volaban, con otras 2 se cubrían la cara, y con las otras 2 se cubrían de la cintura para abajo. Con fuerte voz decían el uno al otro: Santo, santo, santo es el Dios único de Israel, el Dios del universo. Toda la tierra está llena de su poder. Mientras ellos alababan a Dios, temblaban las puertas del templo y éste se llenó de humo. Entonces exclamé: ahora sí voy a morir, porque yo, que soy un hombre pecador y vivo en medio de un pueblo pecador, he visto al Rey del universo, al Dios Todopoderoso. En ese momento uno de los serafines voló hacia mí. Traía en sus manos unas tenazas y en ellas llevaba una brasa que había tomado del fuego del altar. Con esa brasa me tocó los labios y me dijo: esta brasa ha tocado tus labios. Con ella Dios ha quitado tu maldad y ha perdonado tus pecados. Enseguida oí la voz de Dios que decía: ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será mi mensajero? Yo respondí: envíame a mí. Yo seré tu mensajero. Entonces Dios me dijo: ve y dile a este pueblo, por más que oigan no van a entender, por más que miren no van a comprender. Confunde la mente de este pueblo, que no pueda ver ni oír ni tampoco entender. Así no podrá arrepentirse y yo no lo perdonaré. Entonces le pregunté: Dios mío, ¿por cuánto tiempo tendré que predicar? Dios me respondió: hasta que todas las ciudades sean destruidas y se queden sin habitantes, hasta que en las casas no haya más gente y los campos queden desiertos, hasta que yo mande al pueblo fuera de su tierra y el país quede abandonado. Y si de 100 personas quedan solo 10, hasta esas 10 serán destruidas. Quedarán como el tronco de un árbol que recién ha sido cortado, pero unos pocos israelitas quedarán con vida y de ellos saldrá un pueblo obediente y fiel. Dice el versículo número 1: vi yo al Señor, dijo Isaías. Esta visión le dio a Isaías una debida comprensión de su mensaje y llamamiento. Revelaba uno de los principales asuntos del libro, es decir, que la gloria, la majestad y la santidad de Dios exige que quienes le sirven también deben ser santos. Las iglesias actuales necesitan de igual modo una visión de Dios en medio de ellos como el Santo Señor y Juez de todos. El reconocimiento de la necesidad de su obra santificadora en la vida de nosotros nos acompañará inevitablemente tal visión. El resultado pudiera ser parecido al de Isaías: confesión sincera, limpieza gloriosa y capacitación poderosa de Dios con respecto a su voluntad y llamamiento. Menciona el versículo 2 del capítulo 6 a los serafines. Estos son seres angelicales de un rango superior. Los serafines pudieran ser otro nombre para los seres vivientes que se revelan en otros pasajes de las Escrituras. Su título, literalmente ardientes, pudiera significar su pureza como quienes sirven a Dios alrededor de su trono. Reflejaban la gloria de Dios de tal manera que parecían estar ardiendo. El versículo 3 dice: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. La principal característica de Dios revelada a Isaías es su santidad, que significa su pureza de carácter, su separación del pecado y su oposición a todo lo que sea malo. Debe proclamarse la absoluta santidad de Dios en las iglesias, al igual que se proclama en el cielo. Y así quiere el Señor que nosotros, sus hijos, seamos, que seamos santos como Él. Dice el versículo número 5: ¡ay de mí! Al contemplar a plenitud la santidad de Dios, Isaías comprendió al instante que su propia imperfección e impureza, sobre todo con respecto a sus palabras, también reconoció las consecuencias de ver a Dios cara a cara y estaba asustado. Entonces Dios le limpió la boca y el corazón, y lo hizo digno de permanecer en su presencia como siervo y profeta del Santo de Israel. Todos los que se acercan a Dios deben tener sus pecados perdonados y el corazón limpiado por el Espíritu Santo, porque solo Dios puede proporcionar la pureza
que Dios exige. Qué hermoso este versículo. Muchas familias llegan a un límite de discordia y de distanciamiento en que la restauración parece un objetivo imposible. Sin embargo, no olvidemos que no hay imposibles para Dios. El Señor puede transformar tu familia, puede transformar cada miembro, puede renovarnos en el nombre de Cristo Jesús. Comience por usted mismo. Arrepiéntase hoy de sus pecados y busque a Dios. Sea un pacificador, un representante de Dios en su familia. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Hoy, Señor, te confesamos nuestros pecados de una forma sincera y te damos gracias por tu limpieza y tu capacitación a través de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Te adoramos y te bendecimos, Señor, y te damos honor, gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.